está bien que, o sea, se tiene que adaptar una ley a una situación de cómo se organizó la forma de la villa, de cómo se hicieron las casas. Pero también en estos años pasó que las villas crecieron de forma para arriba, crecieron de forma vertical. También hay situaciones de que hay inquilinos, entonces tampoco se están, no sé si ustedes tuvieron la experiencia de que contaron a esas personas para poderlos trasladar a otro lugar. Y también que hay casas que se construyeron de forma irregular, pero no en el sentido de que se construyeron como... no respetan la regla arquitectónica. Claro, que son inseguras para la vida de las personas que están ahí. Esas son mis dos dudas, si se sabe algo sobre, en la literatura, de la parte de investigación sobre esto, si se pudo resolver en algún lado de villas que... Nuestra villa no es una villa, o sea, tiene diferentes... gente que trabaja un montón, gente que trabajó un montón, que puede acceder a un montón de cosas, que estaría dispuesta a pagar, pero necesitaríamos que se regularice la situación de cómo está ya desde el cimiento para poder organizarnos, para querer organizarnos. Bueno, pero la pregunta tuya está en el mismo punto de lo que venimos hablando, ¿no? Yo diría, bueno, hay un inquilino. ¿Y por qué el inquilino se tendría que ir si hay una urbanización de la villa? Si él es parte de la villa, alquila una parte porque consiguió vivir ahí y la renta que le paga al que construyó eso es parte de la renta que tiene el individuo que vive ahí. ¿Por qué tengo que hacer un barrio donde no se puede alquilar? No puedo hacer eso. Sería una restricción a la propiedad que estoy haciendo. Ahora, si vos me estuvieras diciendo, no, mirá, me preocupa que la villa está adquiriendo una densidad muy grande relativa al espacio que se tiene y se va a seguir verticalizando en condiciones de inseguridad, bueno, ahí hay cuestiones concretas. El plan de urbanización tiene que tener un punto cero, tiene que tener un censo muy concreto para saber quiénes son los que están ahí, etcétera, etcétera. Podrá incluir hipotéticas relocalizaciones o lo que sea, en el caso de que estén viviendo en situaciones de peligrosidad o lo que fuese, porque ahí no se puede vivir, por ejemplo. En fin, tendrá que tener términos de referencia respecto a corregir determinadas situaciones que ya son de riesgo y no querer que sigan arriesgándose. Pero yo lo que llamo la atención para que, fíjense, si ustedes me dicen, hay verticalidad en las villas ahora, y claro, ¿cómo no va a haber verticalidad si no se pueden extender y sigue habiendo gente que necesita vivir en villas? Y bueno, la única forma de vivir en villas es subirse al techo y al techo del techo. No hay otra posibilidad. Digamos así, en padrón de pobreza se reproduce la ciudad general. ¿Sí? Porque también en el resto de la ciudad la gente vive una sobre otra, en un padrón de clase media, padrón de riqueza, y entonces se reproduce, ¿no? Es decir, de alguna manera digo, bueno, ¿por qué no reproducir? Porque ¿qué tendrían que hacer? Ah, no, las villas tienen que ir a ser fundadas allá en el campo, bien lejos, porque ahí no hay problemas de densidad. No, nadie va a fundar la villa en el campo, porque vive acá, porque está cerca del trabajo, de los servicios y tiene que ayudar. Entonces hay que pensar entonces ese núcleo de la villa en sus particularidades. Yo no estoy proponiendo el condominio, yo les estoy queriendo decir que en una situación que me tocó conseguir resolver la urbanización con la propiedad de la tierra, y eso era una cosa que nadie nunca la había pensado. Ahora, se puede seguir pensando todas otras cosas, a lo mejor se inventa algo. Yo no sé si hay experiencias que se ha dado el título a gente que vive en villas que no sean terrenos regulares, no sé. Todavía estoy buscando una donde sea. Entonces quiere decir que puede ser que hayan otorgado el título en antiguos loteamientos que se lotearon como terrenos regulares, pero la villa como tal, me parece que eso no lo resuelve. Simplemente porque en el rosario de
forma de la propiedad que existe, no encuentran una solución. Y no piensan que la de condominio podría ser aplicada también a eso. Solo que aplicada también a eso supone un acuerdo de todo el mundo, supone el reconocimiento de esa forma de propiedad, en fin, supone cambiar la costumbre de los escribanos, cambiar un montón de cosas, ¿no? Para hacer viable esa cuestión. Pero temas de densidad, peligrosidad y todo eso son parte de un proyecto que deben ser considerados como cuestiones ambientales de riesgo, porque el soporte no sería suficiente, ¿sí? Pero más que eso no te puedo decir, ¿no? Yo insisto en que la urbanización, sin resolver la cuestión de la propiedad de la tierra, no tiene poder. Hola, buenos días. Mi nombre es Grecia, soy de Villavente y quería hacer una pregunta más que nada en general. ¿Qué hacemos cuando el Estado o el gobierno de turno toma como un negocio inmobiliario el tema de las viviendas sociales y no como un derecho a la vivienda y divide a las clases dentro del mismo barrio en personas solventes y no solventes, entre aquellas que pueden llegar a pagar aunque sea una cuota mínima y las que no tienen posibilidad de pago? Porque esto está ocurriendo, las viviendas sociales están desapareciendo. Entonces, ¿cómo hacemos para revertir esta situación, ya que la vivienda es un derecho que se encuentra para todos por igual, sin la necesidad de tener un poder de riqueza o un poder del salario mínimo, porque es algo que preocupa y que está sucediendo a nivel de ciudad y a nivel nacional? Va mi pregunta para todos en general. ¿Qué se hace en estos casos? Yo no tengo respuesta para eso, porque lo que sí creo es que, me parece que la reflexión que a mí me trae esa pregunta son dos. La primera es, ¿qué podemos hacer nosotros como vecinos, como ciudadanos, me parece que para todo esto hay que tener detrás una decisión política. O sea, me parece que tiene que haber un gobierno con la decisión política de urbanizar o de hacer una integración sociocultural de un barrio a una ciudad, pero tiene una decisión política detrás y claramente este gobierno no la tiene. Entonces, cuando se habla de las leyes de urbanización, yo creo que a mí, desde mi limitada capacidad de participación política, entiendo que la ley es el único papel que nos puede respaldar para hacer una urbanización de un barrio, digamos. Entonces, lo que nosotros quizás podemos empezar a pensar es una ley para urbanizar este barrio de Ciudadanías que no te garantiza nada, ya lo sabemos, porque en otros barrios ha habido leyes que no las han respetado. Este gobierno se caracteriza por eso, por no respetar leyes que hasta ellos mismos impulsan a veces. Entonces, me parece que el primer paso es esto que está pasando acá, esta organización que está teniendo el barrio, traer y compartir experiencias, y lo que nosotros ya sabemos porque estamos acá, pero salir a contarle a los demás vecinos que hay que hacer algo para vivir mejor, para vivir un poco mejor. Entonces me parece que estos espacios son buenos lugares para encontrarse y elaborar una ley de participación que pueda garantizar el mejor vivir de los que viven en el barrio. Y después pensar, yo escucho la propuesta y me sale una pregunta más también, que es, yo desconozco los reglamentos arquitectónicos para una vivienda, la verdad que los desconozco, pero sí entiendo que una familia de 3-4 personas no debería, entre comillas, como una situación, si uno pudiese elegir, o si uno fuese gobierno y tendría que garantizar la habitabilidad de ciudadanos en una casa, no debería vivir en un ambiente de 3x2, una familia de 4 personas. Eso es un hacinamiento. Deberían tener un baño que no esté la ducha arriba del inodoro y arriba de la pileta para lavarse las manos, y sabemos que en las casas de los vecinos de acá, en muchas, esto es una situación cotidiana, Tenemos la ducha arriba del inodoro y arriba de la pileta para lavar las manos porque metimos el baño en el lugar donde pudimos. Entonces
¿cómo hacemos para corregir esa situación, cuidando y respetando todo el esfuerzo que debe haber hecho ese vecino para construir esa casa? Porque esto de que las villas se extienden arriba del techo, digo, eso es esfuerzo que puso el vecino que vive ahí, que seguramente nadie quiere resignar. O sea, estuvo años trabajando y construyendo un lugar lo mejor posible dentro de sus posibilidades. Bueno, ¿cómo hacemos para respetar eso y al mismo tiempo garantizar que todos los vecinos de esta ciudad, que es la ciudad más rica de la Argentina, tengan una situación de hábitat, un lugar donde vivir, que sea digno, que sea propicio para una familia? Digo, a mí, con la propuesta que se está barajando, lo único que me preocupa es estas dos cosas, decía, ¿no? Una es cómo garantizamos esa situación, y la otra es que en mi capacidad limitada lo único que se me ocurre es una ley de urbanización. Pero sabemos que no la respetan, entonces se me complica pensar cuál es. Digo, está claro que para cualquier cosa que hagamos, el primer paso es la organización de los vecinos. Digo, están sentados acá, es lo más importante, es la punta del ovillo, es por donde hay que empezar. Digo, y en ese camino estamos recorriendo, después de la tormenta, después de la inundación que hubo en el barrio, se está recorriendo ese camino. Con todas las coyunturas políticas que nos atraviesan, ¿no? Habrá habido momentos de mayor participación y momentos de menor participación, es el camino que se está recorriendo. Pero digo, ¿cómo garantizamos o cómo generamos que vamos a mejorar las condiciones de vida? Me parece que es otra pregunta sin respuesta. No, me parece que lo interesante de todas estas preguntas es que las tenemos que contestar nosotros. No, nadie nos va a venir a dar una respuesta que sea exacta a la que vamos a necesitar. Pero es importante que podamos formular estas preguntas, que nos queden registradas y que entendamos que hemos invitado a estas experiencias para que nos ayuden a pensar respuestas, no a que nos den una respuesta. Y entonces, ahí es lo interesante de lo que sigue. Nosotros venimos en un camino, ese camino implica trabajo, que es lo que estamos haciendo, que es caminar las manzanas, entender cuál es el problema de cada manzana. En ese camino nos vamos reconociendo y vamos construyendo también un actor, o sea, vamos poniéndonos en relación y vamos fortaleciendo la organización porque nos ponemos de acuerdo y porque trabajamos juntos. Entonces, no va a haber tampoco una ley que resuelva. Esa ley hay que ir formulándola en el camino. Mientras vamos entendiendo la problemática, mientras nos vamos haciendo cargo del territorio y mientras vamos construyendo ese actor que va a defender una ley. Porque nosotros lo que decimos en nuestra experiencia acá con Tito de Parque Avellaneda es que primero hay que construir la legitimidad. Después las leyes son un trámite burocrático, pero si hay legitimidad, o sea, hay un actor convencido, hay una propuesta fuerte, sólida, de que es viable ese proceso de urbanización, porque nosotros entendemos que es así, nos pusimos de acuerdo y chequeamos las herramientas y lo vamos a defender porque sabemos que ese es el mejor camino, la ley va a salir. Pero por ahí esos problemas de esas leyes que no se han cumplido es que querían generar condiciones que no estaban dadas en paralelo. Entonces, ese es el desafío también de estos espacios. Es de qué manera empezamos a dar un paso que va a tener otro siguiente que hace que vamos en el camino correcto para entender las problemáticas, construir soluciones viables que después van a ser leyes. Entonces, de ahí me parece que, bueno, acá mejor hagamos que la palabra circule. Creo que le doy la palabra a Julieta, me parece. Me perdonas esta vez. Bueno, en línea con lo que decías de que queda sentado preguntas para que podamos seguir discutiéndolo y elaborándolo y que podamos llegar entre todos, entre todas, a una síntesis, una idea, un proyecto de cómo debería ser nuestros barrios. Una de las cosas que me preocupa muchísimo a mí, al margen de la infraestructura, al margen de la vivienda y demás, es qué hacemos con los inquilinos de nuestros barrios, que tienen derecho a una vivienda digna, como los propietarios, entre comillas, de las tierras
o de las viviendas que están en estos lugares vulnerables o villas. ¿Cómo nosotros ayudamos a regularizar esa situación, teniendo en cuenta que a la vez también son negocios inmobiliarios dentro de nuestro barrio y también muchas veces son fuente laboral de una familia que la única manera de tener un ingreso económico para poder sobrevivir en estos momentos complicados económicos, no la arrebatamos ese ingreso? Me parece que una de las cosas que tenemos que debatir justamente es eso. Queda registrado. Alfredo y Julio. Bueno, compañeros, hemos escuchado a los diferentes participantes que los problemas de la villa son muy diferentes. Cada quien ha expresado lo que realmente se presenta en las villas, las experiencias que han tenido los compañeros que estuvieron en el Brasil, y la pregunta es de que, ¿qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos, cómo defendemos las posiciones de cada villa? Van a haber leyes, ¿y cómo las defendemos las leyes? Si cada villa o cada miembro de las villas no estamos organizados, ¿cómo lo defendemos? Yo creo que para hacer una cosa positiva, primeramente es que cada uno de nosotros, cada villa o todas las villas, deberíamos estar unidos. Solamente ser un ente único que exprese todo el sentimiento de las villas. Mientras no tengamos este instrumento para defender las posiciones de las villas, siempre vamos a estar débiles. Cualquier gobierno, sea el Macri, sea el gobierno de la derecha, va a ir pisoteando los intereses de las villas. Entonces, para eso tenemos que estar unidos. Alguien ya le había dicho, tenemos que generar una gran asamblea, tenemos que hacer un solo ente que exprese los sentimientos de las villas, que realmente defienda esos intereses. Yo creo que en ese camino sí, y cualquier gobierno, si este gobierno de Macri va a levantar las orejas y va a decir, las villas están unidas, y es peligroso. Y nosotros somos el peligro de cualquier gobierno porque hemos hecho frente. Tenemos un ejemplo aquí en Cerdañas, el compañero Salvador Herrera, que tuvo que poner el pecho ante las topadoras. Entonces, cada uno de nosotros, cada miembro de las villas, tenemos que generar esa unidad que exprese nuestros propios sentimientos de todas las villas. No, yo quería hacer un aporte, en realidad, en relación a, no es un aporte, es una síntesis, por así decirlo, de todo lo que se vino hablando. Me parece que estos espacios lo que generan es poder hacer este resumen de cuestiones que van surgiendo, y lo que tiene de bueno Sindanis de alguna manera es que tiene ciertos procesos que se están dando ahora y que bien o mal le van a dar ciertas experiencias, digamos, para anotar y poder darle una vuelta de rosca cuando toque la oportunidad de llevar adelante un proceso acá. Si es que sucede, si es que la ley que se votó, digamos, se puede llevar a discusión y demás. Y me parece que en todo lo que se fue diciendo surgieron los puntos claves de discusiones y debates que se están dando ahora en los distintos barrios, ¿no? Que tiene que ver con cómo se avanza con infraestructura y cómo se avanza con las viviendas nuevas y no con infraestructura, por ejemplo, que es una de las principales discusiones que se está dando ahora en los barrios. Que tiene que ver con cómo va a ser la forma de dar la seguridad en la tenencia. Un poco Héctor hace un aporte de una posibilidad que puede ser o no, pero que acá en Argentina es muy difícil de dar ese debate, así hizo como el intento de empezar a darlo, y me parece que hay que digamos, profundizar en eso, porque hay, digamos, hay ciertas formalidades que acá no se dan en discusión, y de hecho nosotros vemos en distintos barrios que solo se habla de propiedad privada individual y no se puede ver otras posibilidades que podrían dar
una seguridad en la tenencia mucho más amplia y evitar futuros desplazamientos y demás. Pero bueno, la verdad que es la historia nuestra, la historia de vivienda propia, llave en mano, de un montón de cuestiones que hacen que nuestra idiosincrasia no quizás que ni la tengo en cuenta, que me parece que hay que empezar a dar esas discusiones, digamos, para digamos, tener más posibilidades. Otra de las cosas que surgió que acaban de decir es el tema de los inquilinos. Y ahí las discusiones que se están dando ahora tienen que ver no con si puede haber un inquilino, sino con qué pasa, cuáles son los límites de los inquilinos y los negocios que se generan alrededor de eso, ¿no? Entonces, bueno, cómo se puede dar un límite. En la Villa 31 se empezó a hablar de alguna manera de, bueno, podés tener hasta 2 viviendas más para alquilar, pero las tenés que comprar a precio de mercado. Si no, la tenés que dar a favor del Estado o la podés dar a favor del inquilino, ¿no? Son dos cuestiones que son muy nuevas, discusiones que son nuevas, por lo menos porque la realidad es que los procesos de urbanización en la Ciudad de Buenos Aires a esta escala son de ahora, digamos, podríamos decir que se hicieron otros procesos, pero no en este nivel, obviamente que tienen características muy particulares, de que están asociados a negocios inmobiliarios, de que justo los lugares donde se hicieron procesos de urbanización son lugares donde tenían tierra disponible, necesaria, digamos, sí o sí para llevar adelante los procesos, porque si no sería imposible. De hecho, vemos los 4 procesos tenían tierra cerca, digamos, para sacar la densificación que hablaba Carla. Entonces, me parece que todas estas cuestiones que van surgiendo nos permiten dar una discusión actual para los procesos actuales, pero también nos permite poder repensar para los futuros qué cosas quedaron frenadas, qué cosas tuvieron consenso y qué cosas no, y poder ir sumando, digamos, a discusiones que son nuevas. Otro de los puntos que también está en discusión y es en relación, digamos, a lo que dije anteriormente, que tiene que ver con infraestructura y vivienda nueva, y que me parece que está atado también al tipo de seguridad en la tenencia que se da, tiene que ver justamente con esto, con cómo se va a intervenir específicamente en cada manzana. Tiene que ver también con lo que decía Fabián, cómo hacemos para que la infraestructura sea acorde a los procesos. Y en ese sentido a mí lo que me parece que está faltando, que lo dijo Héctor, son proyectos integrales, ¿no? Hay como, digamos, un intento de intervenir integralmente, pero termina sucediendo que no se piensan las cosas en paralelo. El tema de la regularización dominial es un tema que nosotros creemos fervientemente que, o por lo menos lo ponemos a discusión, pero creemos que la entrega del título tiene que estar atada de todos los mejoramientos previos de infraestructura. Y nosotros, quizás por una desconfianza histórica, decimos que hasta que no esté la infraestructura hecha, los vecinos no deberían recibir ese título porque significaría hacer una carga económica o significaría hacerse cargo de algo que quizás la infraestructura no está mejorada, y entonces eso es un tema. Pero es real que lo ideal sería que todos esos procesos se vayan dando integralmente y en paralelo, y no esperar hasta que, por ejemplo, se intervenga en infraestructura para entregar el título. Quizás ahí nosotros tenemos que seguir insistiendo en que haya proyectos integrales, en que se pueda ir llevando adelante todo en paralelo, y que no surja esto de que, bueno, primero la vivienda nueva y después vemos qué pasa con lo existente, que en realidad es lo primero que tenía la demanda, digamos. Entonces, todos los consolidados de los barrios es donde tenían los déficits, y ahora lo que se está haciendo es hacer mucha vivienda nueva, que es parte del proceso que se necesita para las aperturas de calle y lo que fuera, pero las mejoras históricas, digamos, de deuda histórica que tienen los barrios no se están entendiendo. Y entonces quizás ahí, ahora los 4 procesos se están dando más o menos de esa manera, salvo la 31, que por cuestiones judiciales se empezó a intervenir primero en lo que es infraestructura. Pero me parece que para pensar a futuro, una de las cosas que nosotros deberíamos debatir es cómo lograr que se den estos procesos integrales, que se dé todo en paralelo, que se piense la infraestructura, que se piense qué pasa con los inquilinos, que se piense cómo va a ser el proyecto urbano, que se piense cómo se van a mejorar las viviendas y que se piense cómo, en calidad de qué se va a dar la seguridad de la tenencia, todo en conjunto, y no que eso se haga de una manera y que después eso condicione
la otra parte del proyecto y demás, y que finalmente el proceso sea un proceso no integral, sino, digamos, en partes, y que los resultados obviamente no sean los esperados. Para mí me parece que el desafío tiene que ver con eso, con cómo hacer a futuro que estos procesos avancen, digamos, de manera integral y no partida, para que los resultados finalmente terminen siendo mejores y que mejoren la calidad de vida de los habitantes del barrio, que es lo más importante. Sí, acá la compañera habló de procesos integrales y yo también quería introducir algo que tiene que ver con la integralidad del proyecto. No hay posibilidad de llevar adelante este tema del condominio, en el cual se está hablando de ampliar el campo de lo público, sin apropiarnos de una nueva idea de lo que es lo público. Nosotros vinimos trabajando el concepto, nosotros digo, los antepasados de la red intercomunal de la cuenca de Sildaña, que es decir, el proyecto de Parque Avellaneda. Nosotros planteamos que, digamos, lo público es lo nuestro de todos. Entonces, la apropiación de lo público como algo, digamos, propio, nuestro, es la condición necesaria para poder avanzar en estos procesos. Si no tenemos bien asentada en nuestra cabeza y en nuestro corazón este concepto de lo público, que es nuestro de todos, que a la vez muestra una faceta de apropiación donde cada uno, con sus diferencias, con sus capacidades, con su modo de vivir, la que hizo a lo largo de su propia historia, es válida y es algo que nosotros tenemos que defender. Entonces, si no hay este concepto de público como nuestro y a la vez de todos, algo comunitario, entonces no hay posibilidad de avanzar y de mantener un proceso que seguramente va a llevar su tiempo y va a llevar su esfuerzo. Eso me parece que es muy importante. Y el otro elemento es el tema de la historia también. Si nosotros no tenemos una idea clara de la historia sobre la que estamos construyendo acá en Sildañez y en toda la cuenca del Riachuelo, podemos decir, ¿no? Si no tenemos esa idea, también va a ser muy difícil animarnos a enfrentar las dificultades que se puedan aparecer por el camino y que incluso circunstancias que con memoria histórica podrán significar el reclamo de recursos que nosotros necesitamos para avanzar en nuestras propuestas y para avanzar en las soluciones, incluso las soluciones técnicas, como este asunto que vos mencionabas de la resolución técnica de la cuestión de las cañerías, la conducción de las aguas servidas y todo el ordenamiento de la parte esta que están contemplados en los proyectos que se han venido trabajando últimamente y en los cuales nosotros hemos intervenido discutiendo con el gobierno. Porque justamente en la medida en que nosotros nos paramos de otra manera frente a este territorio desordenado, sin historia, sin memoria, en la medida que nosotros nos asentamos allí es donde nosotros podemos discutir y avanzar en las soluciones técnicas a las cuales hay que recurrir.
nosotros lo hemos podido hacer. El grupo de gestión sociourbana, nosotros hemos llegado a una situación óptima, podríamos decir, en la discusión de los problemas de Sildañez, con los niveles más altos de decisión del gobierno de la ciudad, que no es cualquier gobierno, es nada menos que el gobierno de Macri y compañía. Y hemos generado una mesa donde la RIC estaba con este concepto de lo público bien parado en sus convicciones, con la posibilidad de no ser solamente unos hombres blancos delegados de los villeros para ir a decir lo que los villeros no pueden decir, sino que eran los lugares donde estaban. Junto con nosotros estaban los villeros participando en las propuestas, en la observación del terreno y transmitiendo todas las cosas que nosotros aprendimos en el tiempo del 2013 hasta hoy, en que nos pusimos a pensar seriamente cuál era la problemática del Sildañez. Que eso es muy importante y llegamos a conclusiones importantes. Incluso los técnicos de la ciudad de Buenos Aires llegaron a enterarse de cómo funcionaba, digamos, el sistema hídrico de las aguas servidas y de las aguas buenas, las aguas potables, y encontraron formas, digamos, de encarar estos problemas en base a que nosotros habíamos detectado esos problemas o detectamos a algunos funcionarios que tenían una mirada astuta y más inteligente del problema y que fueron los que propusieron las soluciones tecnológicas. Y eso fue todo un trabajo que se logró con esas dos cosas. Y con respecto a la historia de Sildañez, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hace poco, pero este año, recién nos enteramos de que hay una presencia aborigen en la cuenca del Riachuelo, que viene del año 1300 aproximadamente, y que salió publicado en los diarios. En La Nación salieron artículos referidos a las poblaciones indígenas en el nacimiento del Sildañez, digamos, donde se relaciona con, digamos, donde está el límite con el barrio de arriba, más arriba del Sildañez y del Lugano. Eso me parece que es importante. Y además saber que los negocios que se hicieron en esta zona, en la cuenca del Sildañez justamente, se hicieron con un desconocimiento total de la historia, de cómo fueron estos terrenos apropiados. Porque acá se apropiaron de un terreno que se vendió a particulares como si fuera lo último que había a precios viles y regalados, pidiéndole por favor a algunas empresas o, digamos, o personas acaudaladas que se llevaran estos terrenos, que compraran acá, cuando lo que se estaba vendiendo no era un potrero, ni un potrero grande, digamos, e inundado. Lo que se estaba vendiendo acá era un lugar donde la ciudad de Buenos Aires había invertido en un ferrocarril, en un sistema de comunicación vía, como puede ser la del Lepiane, y que no era, digamos, no es que
nunca se puso, acá se puso mucha plata y como no se puso pensamiento ni capacidad para desarrollar un plan como estamos pensando nosotros, o pretendemos ponernos a pensar, entonces eso decayó en el nivel de la oferta y se regaló. Pero esos terrenos que fueron regalados es un antecedente como para hacer un relevamiento de cuánta plata se le regaló a los que compraron esto y dónde están las escrituras con las cuales se compraron los terrenos del Parque Indoamericano. ¿Qué se hizo con esa plata? ¿Quiénes lo compraron? Porque ellos no figuran en ningún papel, ¿no? Si son negocios que hicieron los gobiernos desde hace tiempo, fueron haciendo distintos negocios, regalando una vía férrea, una autopista y la parte justamente de infraestructura del agua que se regalaron prácticamente. Entonces estas cosas hay que trabajarlas, hay que generar unos talleres que nos permitan a nosotros apropiarnos y difundir cuál es la realidad histórica de esta tierra de la cuenca del Sildañez. Esto no se puede olvidar, lleva tiempo, habrá que generar talleres o formas y habrá que profundizar más ese conocimiento para transmitirlo. Si estamos bien convencidos, entonces nos paramos bien parados para discutir lo que hay que discutir y para reclamar el resarcimiento que tiene que haber. Bien, esto era lo que yo quería decir. Gracias, Tito. Bueno, son las 2 de la tarde, estamos concluyendo con el horario que nos habíamos puesto de objetivo. Pidió la palabra Martín, después Vivian. ¿Pasás? No, pero tenés 2 minutitos. Después Vivian y ya vamos cerrando. Después, los que quieran quedarse a charlar el tema particular que está atravesando la escuela, acá hay maestras y nos vamos a quedar un ratito para ver si pensamos alguna acción. Bueno, yo estuve escuchando esa charla, básicamente, y algunos de los puntos normales que vi que circula en la charla y que me parece una de las cosas troncales en el proceso de urbanización es cómo planeamos estrategias de organización para producir la unidad que necesitamos para llevar procesos de urbanización e integrales. Y hablando también acá con Ariel, que siempre me involucro, como había dicho Vivian, que uno de los objetivos que ellos tenían era cómo organizar la población. Yo pensaba, porque siempre he venido a muchas de estas reuniones y la mayoría de veces somos las mismas caras, y eso pasa siempre. ¿Y cómo hacemos para integrar al resto de los vecinos? ¿No? O hacer otra pregunta, ¿qué pasa si los vecinos no desean, en este caso, los procesos de urbanización? Ya sea porque les representa transformar su vida desde un estilo de vida, el esfuerzo que le implica construir una vivienda, o simplemente por una cuestión económica de que un proceso de urbanización incluye loteo del terreno y de ahí atrás vienen los medidores, los impuestos, de servicios que son cada día más caros. Y yo frente a eso me pregunto cómo hacemos para que los procesos de urbanización sean deseables por los vecinos, porque todos acá sí deseamos que suceda como una cuestión externa, ¿no? Como algo que nosotros queremos decir, bueno, vamos a urbanizar porque entendemos que es deseable para todos, pero ¿cómo hacemos para que ellos lo deseen? Una pregunta para todos, ¿eh? Sí, igual Fabián, que está por ahí, nos contaba que ya están llegando boletas a los vecinos. O sea, más allá de que la urbanización no está hecha, el tema de la presión para que la gente empiece a pagar, parece que lo deseen o no lo deseen, no lo están preguntando, lo están haciendo, lo están ejecutando. Sí, pasa en Sildañez, pasa en la Comuna 8, ahora me acuerdo lo que digo. INTA, perdón, en INTA pasa eso. En INTA se pasa por un proceso de urbanización, entre comillas, y ya le llegando las boletas que pagan los impuestos. La ABL, exactamente, la ABL. Por más que le falte la cloaca, o le falte el agua, o le falte
quería plantear era un poco en la línea de lo que planteó Martín recién, el tema de mejorar la participación de todos los vecinos, porque evidentemente somos las mismas caras de hace bastante tiempo, y me acuerdo de una de las problemáticas que se generaban en Villa Jardín, en la experiencia que conté, era justamente que la gente que se acercaba y que participaba más, en forma más sostenida, era la gente que estaba en mejor situación de poder enfrentar una mejora de la urbanización, y que justamente los vecinos que eran más vulnerables era que se resistían, porque eso de pasar a la legalidad iba a generar una serie de costos que no sabían, que tenían como una incertidumbre de cómo llegar a poder enfrentar eso y no ser excluidos por no poder sumarse a los gastos que seguramente iba a generar una nueva urbanización. Entonces, por parte de los compañeros de las villas, que nos pudieran por ahí dar alguna pista de cómo dar ese debate adentro, como para generar una confianza, como que nadie se sienta excluido por el hecho de la diferenciación que puede haber en la solidez de cada uno, sino que de alguna manera haya algo que les garantice que están incluidos y que se va a tener en cuenta realmente la situación diferenciada de cada uno, pero que todo el mundo pueda participar para opinar, porque todas las opiniones son las que de alguna manera va a ayudar a generar una propuesta digamos, querida y consensuada, en la cual se vayan sumando cada vez más personas. Bueno, en realidad acá en síntesis se ha hablado fundamentalmente de cómo avanzar en el tema de la infraestructura de la vivienda, cómo va a ser la forma de la tenencia, qué pasa con los inquilinos, o sea, con lo que planteaba Carla de la verticalización, no solamente incluye al inquilino, sino evidentemente la falta de espacio obliga a que se vaya para arriba. Después la otra temática que tiene que ver con la mejora digamos, del bolsillo de las personas que tienen propiedad y que necesitan arrendar, alquilar a otros como para mejorar su ingreso, es una temática que recorre por todos lados y que va a tener que ser abordada. Y fundamentalmente cómo planear estrategias de unión que fortalezcan a la organización y que enfrente a todo el avasallamiento y al caso omiso que hacen las autoridades de lo que ellos mismos muchas veces proponen o de lo que proponen los vecinos y que finalmente no terminan de cumplirse. Así como en la... Bueno, yo creo que estamos... Hola, buenas tardes. Disculpen, vine ya a último momento porque me quedé muy sobre la hora de la actividad. Mi nombre es Rosa Herrera, soy habitante acá del barrio. Bueno, estaba escuchando con atención algunas propuestas, no pude escuchar a los compañeros y compañeras expositores previamente, pero bueno, son, digamos, el tema de las reurbanizaciones de los barrios son temas muy complejos y bueno, pero sí quería rescatar 3 aspectos que siempre hay que tener en cuenta. Primero el tema histórico, como se decía acá, acá mismo en nuestra zona había más villas, por ejemplo, donde estaba el Nájera, la Villa 5, que fue totalmente erradicada, donde estaba el Zamoré, la Villa 18, donde está la Escuela Nueva Infantil, ahí también había villas, y la que resistió fue Sildán. Entonces hubo toda una historia, incluso anterior a la última dictadura militar, de lucha y resistencia, primero. Luego, con respecto al tema normativo, también eso está muy vinculado a las luchas, a las decisiones de las organizaciones en su momento, de la comisión de demandantes y de las otras organizaciones, de cómo se dieron los procesos normativos después de la derogación de la ordenanza de Cachatore. Se consiguió la ordenanza 39752, donde ahí se aprobó en el Consejo Deliberante cláusulas programáticas respecto a la radicación de las villas en la capital.
Y esas cláusulas programáticas, las cuestiones que estaban contempladas ahí, fueron justamente peleadas y arrancadas con luchas de las organizaciones en su momento. Por ejemplo, una de las cosas que me acuerdo es que el costo para sostener la vivienda no exceda entre el 10 y el 15% del ingreso de cada uno. Es decir, aquellos que asalariados no podían excederse ese 15% para sostener la vivienda, y aquellos que no tenían ingreso era cero, es decir, que tiene que ser subsidiado por el Estado. Entonces, esas cláusulas programáticas que no fueron derogadas, de hecho, son cosas que hay que rescatarlas, que fueron, digamos, dejadas en el olvido después de otra ordenanza que fue la 44873 de urbanización de todas las villas de la capital. A todo esto, fíjense que son leyes generales que responden a todos los barrios de la capital. ¿Por qué? Porque las organizaciones decían, no, nosotros somos todos juntos, lo que decían acá, tenemos que hacer una organización en donde estemos todos juntos, que no nos puedan dividir. Por lo tanto, las normativas que trataban los temas eran que incluyan a toda la villa. Esa situación hubo una ruptura. ¿Por qué? Porque la CMB antes, IBC ahora o quien sea del gobierno, empezaron a ver, como decían los compañeros, unas organizaciones fuertes e intervinieron las representaciones. Y digamos, lo que acá se está planteando de que qué pasa con la falta de participación que puede ocurrir en esta villa o en otra, digamos, tiene un porqué. De la intervención de los gobiernos en las organizaciones, porque en eso también las organizaciones siempre peleaban por ser autónomas, hablar por sí, digamos que los habitantes designaban a su representante en forma democrática, genuina, transparente. Y eso fue viciado porque entraban los gobiernos a cooptar a la dirigencia, a entrar en las organizaciones internas. A partir de ahí surgen las crisis, por ejemplo la primera, la 1114, que empieza a crear cuerpo de delegado y una ley especial para la 1114. Luego, ante la falta de representación que ocurre en otras organizaciones que representan a los pueblos, como pueden ser los sindicatos, cuando uno lucha contra la burocracia sindical, bueno, otras villas empezaron a pelear leyes particulares. Eso hizo también que, bueno, cada barrio es como que se uniera y luchara por su ley. Entonces eso es una cuestión, también Sildañez tiene una ley, pero bueno, no se garantizó, no hay, digamos, ningún tipo de aprobación respecto a un espacio de participación de los vecinos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esas son cuestiones que hay que discutir. Vamos a ir por cada villa, así como se está produciendo los procesos actuales, de que cada villa tenga su ley y que cada organización pelee por el cumplimiento de su ley, o vamos a retomar esa lucha histórica de que se tome todas las villas todas juntas, que logremos construir representación de todas las villas, de todas las organizaciones, que se garanticen espacios en donde todos podemos seamos escuchados en nuestras diferentes posiciones para poder ser protagonistas y lograr este sueño que no es actual, sino que tomamos banderas históricas de transformar nuestras villas en barrios. Que también escuchaba que no tiene que ser únicamente el tema de la infraestructura, por supuesto que es importante el acceso básico a los servicios, y que en eso acá hubo avance en su momento. No es casual de que el primer plan piloto, el primer plan de construcción de vivienda del gobierno democrático se hizo acá en Sildañez, que es la que está ahí en Horacio Casco, ahí que estaba en los terrenos de la salita. Pero bueno, cuando se decidió eso, se apartó, digamos, a las organizaciones vecinales, no tuvieron, digamos, participación. Y bueno, todas las viviendas que están construidas, incluso hay manzanas donde hay lotes, ¿no es cierto?, con boleto de compraventa. Pero el tema es la infraestructura y el tema de la registración dominial. ¿Por qué el tema de la registración dominial? Acá se estaba hablando del tema de la propiedad. La propiedad acá está concebida en la Constitución como propiedad privada y sacralizada. La única parte que se reconoce como propiedad colectiva son a los pueblos originarios, que se les reconoce una personalidad jurídica, y así todas la están peleando a lo largo y ancho de nuestro país para que no sean desalojados. Entonces, hoy por hoy está concebido así. Por lo tanto, mientras nosotros tampoco podamos resolver el tema de la
regularización nominal, podemos conseguir con el tema de la infraestructura una integración urbana, una integración social, pero no una integración jurídica. Seguimos siendo ciudadanos de segunda. Tuve la oportunidad de ir a Río de Janeiro hace pocos días, que me invitó a un encuentro recorriendo la favelas que tienen 120 años de antigüedad. Nuestras villas también tienen 100 años de antigüedad. Las realidades son dinámicas, los conflictos cotidianos se producen. Muere el titular, la gente va descreída a tribunales a hacer una sucesión. ¿Qué juez interviene? Nadie. ¿Por qué? Porque no tenemos una relación con nuestra casa, que para nosotros es nuestra casa, para el de afuera es un rancho, para nosotros es nuestra casa y tiene un valor. Y con 3, 4 hijos se matan por quién queda con esa casa, porque nosotros sabemos que tiene un valor. Entonces, al no estar regularizado el tema de nuestra relación con la propiedad, somos todo un sector que estamos afuera del derecho. Lo mismo pasa y se replica con el tema de los inquilinos. Un conflicto entre el titular y el inquilino, que sabemos, hay algunos que son por negocio inmobiliario, otros porque necesitan una fuente más de ingreso, quedan totalmente al margen. Entonces, bueno, son dos aspectos, digamos, de la misma moneda en la solución: el tema de la infraestructura, de mejorar los servicios, y el tema de la regularización nominal. En las normativas ya aprobadas y vigentes se habla de la reurbanización de las villas, que se aplica la propiedad horizontal, es decir, partes propias y partes comunes, que pueden ser eso en los edificios que hacen de planta baja y 2 pisos, o puede ser lo que se aplica en los country, que tienen sus lotes propios y las partes comunes por las cuales pagan expensas, digamos. Eso se tiene que ver, pero el tema del condominio es muy difícil de aplicación, porque imagínense que cualquier decisión que se tenga que tomar respecto a la disposición del inmueble se necesita la unanimidad del consentimiento. Y para terminar, y le agradezco que me hayan dado la posibilidad de expresarme, el tema de la tenencia. Nosotros peleamos y peleamos mucho porque nosotros somos poseedores, y hay una gran diferencia entre tenencia y poseedores. Poseedores, nosotros actuamos, tenemos la cosa, tenemos la tierra, la dignificamos, desarrollamos nuestro barrio, hacemos 1 piso, 2 pisos, pintamos, tiramos. Tenemos la tierra y actuamos como dueños. Eso es la posesión. Tenencia es reconocer que otros son los dueños. Y nosotros, a partir de diferentes luchas y de la resistencia, haber asumido que de la casilla que teníamos antes, ahora en nuestra casa, porque eso era todo un proceso también. Antes la gente decía mi casilla, no, decía mi viejo. Casa, nuestra casa. Nuestra casilla, nuestra casa, nosotros tenemos la cosa y actuamos como dueños. No le pedimos autorización a nadie de cómo construir nuestros barrios y dignificamos nuestros barrios, como decía nuestro compañero, con nuestro propio trabajo, con nuestro propio costo, con el trabajo comunitario. Entonces, hablemos de posesión. Somos poseedores. De poseedores para arriba tenemos que pelear, que sería el reconocimiento en este momento, como están las normas. Sí, por supuesto, de un tema de propiedad, pero bueno, tiene que haber un reconocimiento, y eso va a ser toda una pelea de parte del Estado, que nosotros somos una expresión en las ciudades de exclusión, de pobreza urbana. Por lo tanto, se tiene que considerar que somos un sector en contexto vulnerable, que puede ser que algunos accedan a estudios, que tengan ingresos formalizados, otros no tienen ingresos formalizados, y otro sector que no tiene ningún tipo de ingreso. Por lo tanto, siempre vamos a tener que tener algún tipo de normativa que considere el tema de esa integración con respecto al costo, ¿no? Si, no sé, tarifa social o algún otro tema, porque si no, siempre pasa de que, por ejemplo, en temas de ABL cuesta mucho, y aparte de los servicios cuesta mucho asumirlo. Entonces, bueno, son temas muy complejos, pero digamos lo que pude escuchar, quisiera que se considere este punto, y más en este tema de la tenencia, porque si bien hay normativas de Naciones Unidas que hablan del tema de la vivienda, seguridad de la tenencia, pero acá en nuestro país tenencia es reconocer que otro es el dueño, que nosotros pedimos autorización a otro, y esa situación
objetivamente y subjetivamente, los habitantes de la villa la hemos superado, por lo menos los que estamos titulares de las casas. Con respecto al tema de los inquilinos, eso también siempre fue un tema de discusión, de disputa, porque las veces que hubo elecciones acá, por ejemplo en Sildaño, y si mal no recuerdo, cualquiera me corrige, la última vez que hubo elecciones de representantes fue en el 2004. Por ejemplo, la lista que estaba mi viejo siempre decía hay que censar a todos los inquilinos, y otras listas decían no, porque sería, digamos, seguía con la línea del gobierno que no quería que se censen a los inquilinos. Entonces, bueno, muchas veces los censos no se tienen en cuenta, así que seguramente hay muchos más habitantes, y el tema es, por supuesto, si los titulares de las casas tienen derecho a acceder a una vivienda digna, mucho más los compañeros y compañeras inquilinos que están en una situación mucho más vulnerable. Así que, bueno, muchas gracias por haberme escuchado, y en la medida de mis posibilidades y las posibilidades que se puedan dar, me han invitado en otras oportunidades para participar. Yo soy abogada y defiendo a familias dentro de un organismo de derechos humanos afectadas de desalojo, y quizás muchas veces eso me consume mucho tiempo, pero bueno, no dejo de ser habitante acá del barrio, y bueno, en la medida de que podamos aportar entre todos, de manera colectiva, bueno, quisiera, digamos, ayudar también y ser parte de la medida de mis posibilidades. Gracias. Bueno, impresionante, Rosa, muchas gracias. Y tiene que ver, y nos da respuesta, ¿no? De que este sostener en el camino va generando de que cada vez somos más, ¿no? Me parece que eso hay que reconocerlo también. La red se va fortaleciendo, este contacto y este diálogo con Rosa lo venimos buscando, así que esta fue una oportunidad que vamos a valorar. Y para adelante, ¿qué nos queda? Nos queda que se registren, que nadie deje de dejar sus datos ahí al lado de la puerta, porque es importante para nosotros el paso que vamos a dar para adelante, que es para darle la síntesis de lo que sucedió hoy en la reunión. Y a su vez, invitarlos a todos que los terceros sábados a las 11 de la mañana, en la puerta de la escuela o adentro de la escuela, nos vamos a seguir encontrando como mesa de integración sociourbana de Villa Sildañez. Y de ahí el camino que vayamos construyendo en conjunto, ¿no? Las líneas de trabajo, las posibilidades que nos podamos dar, de ir articulando cada vez con más fuerza una respuesta y una posibilidad de mejoramiento de vida de nuestros barrios. Así que un aplauso para todos, creo que fue un gran